Estimados todos, bienvenidos nuevamente a Estrategia a la Carta. En esta oportunidad, el tema es el CROGI. El CROGI es un indicador financiero muy importante porque es muy útil para los futuros emprendedores, para quienes quieren invertir en un proyecto o quienes ya sean accionistas en alguna gran corporación. El término es un acrónimo de las siguientes palabras en inglés con su equivalente en español. C es de cash, efectivo, recursos económicos. R, return o recuperación. O, on, sobre. G, gross o totales. Y investments o inversiones. Cash return on gross investments. Es decir, en forma literal su traducción sería retorno del efectivo sobre la inversión bruta. Y en términos más convencionales es la recuperación de los recursos económicos invertidos en un determinado proyecto. La fórmula para calcular el CROGI es muy sencilla. Solo tenemos que dividir el gross cash flow entre el gross investment. No se preocupen en qué consiste cada uno de estos. Ya les voy a explicar y vamos a hacer un ejemplo numérico. El resultado de dividir estos dos conceptos nos va a dar un porcentaje, que vamos a explicar también en qué consiste y para qué sirve. El gross cash flow, el primer término, es lo mismo que el EBITDA, otro indicador financiero que ya explicamos, menos el impacto de los impuestos que aplique a los ingresos sujetos a impuestos sobre la renta. Mientras que el gross investment es el total de activos a largo plazo más el capital de trabajo neto. En ese sentido, voy a explicar y ustedes verán en su pantalla el ejemplo numérico de estos dos conceptos y el resultado. Vamos a suponer que tenemos para efecto del gross cash flow, que vamos a calcular en primer término, una utilidad de operación de 1,450, intereses ganados 550 y depreciación 1,100. Esto suma 3,100, lo que sería el equivalente al EBITDA. Insisto, un indicador que ya explicamos con anticipación. Suponiendo que la tasa de impuestos del país determinado sea el 30%, este 30% se lo aplicaríamos a los conceptos sujetos a impuesto sobre la renta, es decir, utilidad de operación e intereses ganados. Si ambos conceptos suman 2,000, es decir, 1,450 más 550, le aplicamos el 30%, serían 600. Si estos 600 se los quitamos al EBITDA, nos daría 2,500 y esto vendría siendo el gross cash flow. Así de sencillo. Es decir, es todos los recursos brutos que genera un determinado proyecto, este proyecto que estoy ejemplificando. Para calcular el gross investment, vamos a tener que sumar los activos fijos netos más la depreciación acumulada, más, si hubiera el caso, otras cuentas por cobrar a largo plazo. Si tenemos 8,000 de activos, 12,000 de depreciación y 1,000 de otros activos, otras cuentas por cobrar a largo plazo 1,000, tendríamos 21,000, lo que representaría inversiones de largo plazo. A esto dijimos que le vamos a sumar el capital de trabajo neto, representado en este caso por cuentas por cobrar 6,500, inventarios 5,500 y cuentas por pagar 3,000. Si sumamos 6,500 más 5,500 menos 3,000, nos da un capital de trabajo neto de 9,000, que si se lo sumamos a los 21,000 de las inversiones de largo plazo, sencillamente nos da 30,000. Si regresamos a la fórmula del CROGI, tendríamos que dividir el gross cash flow, que en este caso nos dio 2,500, entre gross investment, que nos dio 30,000. Esto nos da un cociente de 8,33%. Es decir, el inversionista, el accionista de una corporación o el potencial interesado en un emprendimiento recuperaría 8,33% de cada peso, cada dólar, cada libra, cada euro invertido en este proyecto en particular. Este cociente no es otra cosa más que lo que va a recuperar en un año un determinado inversionista.
Si esto lo analizamos, este proyecto tardaría casi 12 años en recuperarle al accionista o al inversionista el 100% de lo que puso en riesgo desde el inicio. El CROGI va a ser un indicador muy importante para aquellos jóvenes que quieran presentar un emprendimiento. Porque si es de gran valor y tiene un alto índice de innovación y no saben explicar el plan de negocios y menos aún el CROGI, es probable que les digan que no quieren invertir en ese proyecto. Así es de que, amigos míos, tengan en cuenta este indicador. Si ya son accionistas, analícenlo. Si van a ser potenciales inversionistas, tómenlo en cuenta, porque esto es lo que ustedes se van a poner en el bolsillo después de que el proyecto, el emprendimiento o la corporación haya pagado todas sus obligaciones, incluyendo los impuestos. Así de sencillo, así de simple. Por el momento, eso fue todo en Estrategia a la Carta. Hasta la próxima.